Aquí empiece a grabar. Bien, ya está grabado. Entonces, bueno, darles la bienvenida a esta sección, ¿sí? A la sección de diseño y fabricación asistida. Ustedes son del turno tarde, ¿sí? La rotación, esta sección de diseño en la cual yo soy el docente, el profesor, es de turno tarde. Aquellos que estén en el turno mañana están con Ezequiel Yelpos, los que están de electromecánica con Ezequiel Yelpos son los que están en el turno mañana, ¿sí? Así que bueno, les doy la bienvenida. Mi nombre es Javier Alfredo Suchelli, yo soy el profesor a cargo de esta sección, como les dije, en el turno tarde, ¿sí? Alumnos de cuarto, tercera y quinto, octava. Así que bueno, damos comienzo de esta clase, esta introducción al taller de diseño, contándoles que en esta sección lo que vamos a hacer es aprender a diseñar, ¿sí? Vamos a trabajar con software de diseño en 2 dimensiones, por ahí muchos ya lo conocen, que es AutoCAD, ¿sí? Vamos a empezar a dibujar con este comando, con este programa, ¿sí? Yo voy a empezar a compartir la pantalla, así ustedes pueden ver lo que yo voy escribiendo en la pizarra. Entonces voy a empezar a compartir. Para que a ustedes les quede como primera imagen, tienen que hacer clic sobre el centro de la imagen donde aparece un pinche, ¿sí? Bien. Ahí estamos. Ahí ya tendrían que estar viendo la pantalla, ¿sí? La pizarra. ¿Lo pueden ver todos? Sí. Bien. Vamos a empezar entonces. Dijimos que vamos a trabajar, o vamos a aprender, a diseñar con el software de AutoCAD. Sobre AutoCAD, nos hacemos la primera pregunta de qué es, ¿sí? Un software de diseño asistido, porque me asiste a mí a dibujar. Por ser un software, el diseño es un diseño, bien digo, perdón, perfecto, ¿sí? Depende de la información que nosotros ingresemos. Si la información que nosotros ingresamos al programa es precisa, el dibujo va a ser preciso o el diseño va a ser preciso. Dijimos que qué es, para qué sirve, es otra pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Sí? ¿Para qué? Justamente para diseñar y dibujar en forma precisa, sin errores, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia en trabajar en papel, o sea, dibujar directamente en papel y dibujar utilizando un software de diseño? Primero que la rapidez, y una de las cosas es la rapidez, la prolijidad, la eficacia de hacerlo bien. Cuando yo dibujaba, por ejemplo, en dibujo técnico, sobre un renglón donde yo tenía que escribir una letra, yo tenía que hacer líneas auxiliares para después, sobre esas líneas auxiliares, empezar a escribir el texto. Después, esa línea auxiliar o la dibujaba con un trazo más fino o después la tenía que borrar. Toda esa acción hacía que el dibujo, ¿sí?, no quedara prolijo. Cuando yo tenía que unir 2 líneas, sucedía lo mismo. Puede ser que esa unión lo que me generaba a mí era un punto más oscuro o no una coincidencia perfecta por los trazos, y eso también me generaba una desprolijidad en mi lámina. Cuando yo dibujaba de alguna forma, ¿sí?, o hacía un diseño, me llevaba muchísimo tiempo en lograr y no confundirme hasta el último momento para desechar lo que estaba dibujando. En este caso no. Al trabajar con un programa, podemos ir corrigiéndolo sin tener que deshacer lo anterior, todo lo anterior hecho, ¿sí? Entonces, es por eso que utilizamos y que vamos a empezar a trabajar con este programa, ¿sí? Nos va a ayudar, va a ser una herramienta en la cual ustedes lo van a poder aplicar en cualquier lugar,
¿sí? Por el que transcurran en lo que le resta tanto en el secundario o hacia afuera si quieren trabajar o seguir estudiando. Otra cosa que nos tenemos que preguntar es cómo funciona. Este programa funciona a través de la ejecución de comandos. Esto es muy importante entenderlo. Vamos a hacerlo acá abajo. A través de la ejecución de comandos. ¿Qué es un comando? Un comando es una acción o una orden, ¿sí?, que uno le da al programa. El programa funciona de la siguiente manera. Yo presiono, enciendo el programa, lo hago correr al programa y después el programa está todo el tiempo esperando de que yo le dé alguna acción o le dé alguna orden. Justamente los comandos son órdenes y acciones. Entonces yo le tengo que decir al programa qué hacer. Vamos a ver que existen comandos o acciones que se hacen al momento de yo dibujar o se activan al momento que yo tengo que dibujar o se pueden activar antes de comenzar a dibujar y ese comando activo ya me va a ayudar a mí a dibujar en todo el transcurso o la secuencia de la construcción de mi diseño. Entonces, van a existir tipos de comandos, ¿sí? Vamos a tener tipos de comandos. ¿Cuáles son esos tipos? Hay comandos que se activan al momento de dibujar. Es decir, cuando yo voy a dibujar, ahí recién, cuando, por ejemplo, voy a hacer una línea, tengo que activar el comando línea, decirle al programa que quiero hacer una línea. Pero bueno, cuando voy a hacer esa línea, ahí recién lo activo. Entonces, van a haber comandos de dibujo, por ejemplo, el comando línea y el comando círculo, y van a haber comandos de modificación o edición. Por ejemplo, recortar, desfase, perdón, empalme, de comando, y chaflán. Acá tenemos 3 comandos de edición, 2 comandos de dibujo, y van a haber otros comandos que se activan antes de comenzar a dibujar. Como les dije, hay comandos que se activan al momento de dibujar y comandos que se activan antes de comenzar a dibujar. ¿Qué comandos son estos? Es el comando OSNAP, o también lo podemos encontrar como referencia a objetos. O comando F3. ¿Por qué F3? Porque presionando la tecla F3 el comando se activa. A ver si se ve ahí. Ahí estamos. Bien. Entonces, estos son los comandos que vamos a ver el día de hoy. Comando línea, comando dibujo, ¿sí? Cuando yo vaya a hacer un círculo, un dibujo, debo activarlo siempre el comando antes de realizarlo. Y comandos de modificación, que es el recortar, empalme y chaflán. Y un comando que se activa antes de comenzar a dibujar, que es el comando OSNAP. El comando OSNAP se activa por única vez al principio. Yo lo puedo desactivar también en el transcurso y volverlo a activar, pero una buena práctica es configurarlo, activarlo al principio y ya dejarlo activo y después utilizarlo, simplemente utilizarlo, no activarlo más. Los que sí yo tengo que ir activando cada vez que los quiera utilizar
es el comando línea, círculo, recortar, empalme, chaflán. Eso yo lo tengo que ir activando para yo ir dibujando, ¿sí? Entonces, una pregunta simple ahora, si yo les dijese, bueno, ¿cuántos, si cuando lleguemos al final de la clase yo le preguntase, ¿cuántos comandos vimos hoy? Vimos 6. Línea, círculo, recortar, empalme, chaflán y osna. Vamos a ver, ahora vamos a desarrollar cómo funciona cada uno de estos comandos, ¿sí? Ahora bien, para yo utilizar estos comandos, lo que debo hacer, como dije anteriormente, cómo funciona a partir de comandos. Entonces yo debo activar estos comandos, ¿sí? Entonces yo debo saber cómo se activan estos comandos. Los comandos que se activan al momento, o sea, que se utilizan al momento de dibujar, se activan de una manera de una misma manera, y los que se activan antes de comenzar a dibujar de otra. Entonces vamos a ver esas dos formas para los dos tipos de comandos, ¿sí? Vamos a ver mostrando en pantalla el entorno de AutoCAD, la interfaz de AutoCAD. Quiero aclarar ahora que para realizar la actividad no hace falta tener instalado el programa, ¿sí? Quiero que eso quede bien claro para que nos saquemos todas esas dudas. No hace falta tener instalado AutoCAD para realizar la actividad virtual que voy a presentar el día de hoy cuando finalicemos la clase. ¿Está bien? ¿Se entiende eso? ¿Sí? ¿Entienden todos? Sí. ¿Y cómo lo hacemos, profe? Ahora, como estemos trabajando hoy, se van a dar cuenta cómo la van a tener que realizar. Cuando lleguemos al final de la clase, vamos a dar un ejemplo de cómo es la actividad y ahí se van a dar cuenta, ¿sí? O van a entender que no hace falta tener instalado el programa para hacer esta actividad, ¿sí? Una de las actividades es que ustedes me describan cada uno de los comandos que vamos a ver el día de hoy. O sea, que viendo la clase tranquilamente la pueden responder a esa consulta, ¿sí? Y la parte de diseño, o sea, la parte de práctica o reconocimiento de comando, lo vamos a ver a partir de que ustedes vean cómo se emplea o cómo AutoCAD trabaja con cada uno de esos comandos, ¿sí? Pero bueno, cuando lleguemos al final de la clase, ahí vamos a, ustedes pueden preguntar y vamos a dar algunos ejemplos de cómo se hace la actividad. ¿Está bien? ¿Se entendió? Sí, profe. Bien. Vamos a, ahí lo que estoy compartiendo es mi pantalla. Eso es AutoCAD, ¿sí? AutoCAD está compuesto por un espacio, que es el espacio de dibujo, que es todo eso. En este caso, uno puede cambiarle el color, pero yo lo tengo oscuro. Es todo el espacio de trabajo. Y después tiene arriba un montón de herramientas. Lo que está arriba se llama cinta de opciones. Está ordenado por pestañas. Cada pestaña tiene un grupo de objetos. Cada grupo está compuesto por un montón de iconos y cada icono representa un comando. Entonces, ya me está diciendo que yo, a partir de entrar en algunos de estos grupos, puedo, simplemente haciendo un clic izquierdo sobre el comando, activar ese comando. ¿Está bien? Y también lo que tenemos acá abajo es una ventana de comandos. Esto que está acá abajo, que está flotante, se lo llama ventana de comandos. Entonces, hay dos formas de yo poder activar un comando de dibujo, ¿sí? Lo que se realizan antes de dibujar. Por ejemplo, el comando recortar, línea, círculo, empalme y chaflán. Hay dos formas. Una es a través de la cinta de opciones, haciendo clic sobre el comando que quiero activar, y la otra es ingresando el nombre por teclado en la ventana de comandos, ¿sí? Lo único que yo tengo que entender es que cuando yo ingreso algún valor o algún comando por la ventana de comando, después para que esa información llegue a la computadora, debo presionar la tecla Enter, ¿sí? Es necesario que yo presione la tecla Enter para que la información que yo escriba se dirija a la computadora. Si no, simplemente quedaría en pantalla. Bien.
Entonces, dijimos que la forma de activar comando línea, círculo, empalme, chaflán o recortar es a partir de la cinta de opciones, haciendo clic sobre el comando, o a partir de la ventana, ¿sí?, de comandos. De esas dos formas yo activo esos comandos. Y después tenemos el comando que se activa única vez antes de comenzar a dibujar, que ese lo activo desde esta barra que hay acá abajo. Esta barra que voy a remarcar ahora, esta barra se llama barra de estado. Y yo tengo un montón de comandos para activar. Uno del comando que yo voy a activar ahora es este comando, que es un rectángulo con un puntito amarillo en un vértice, ¿sí? Que yo para activarlo, lo primero que hago es configurar los parámetros. Yo lo que voy a pretender acá de que todos estos parámetros, todos estos cuadraditos estén activados, ¿sí? Cuando usted arranca en una primera instancia, están todos desactivados, hacen clic en seleccionar todo, terminan haciendo un clic en aceptar, y ahí ya está configurado. Cuando está configurado, ustedes tienen que hacer un clic sobre ese botoncito, ¿sí?, donde dice referencia a objetos, y se activa y pasa a estar de color celeste. Yo ya lo tengo activado. Si yo hago clic de vuelta, fíjense que se desactiva. Entonces voy a activarlo con otro clic, y eso siempre tengo que tenerlo en cuenta. Tiene que estar activado. Entonces, ¿cómo configuro o cómo activo, perdón, los comandos? Desde la cinta de opciones, haciendo clic sobre el icono del comando, y desde la ventana de comando ingresando su nombre, seguido de un Enter. Si es un comando, como el comando OSNAP, que es un comando que se tiene que activar antes de comenzar a dibujar, ese comando lo hago desde la barra de estado, haciendo clic sobre el comando. Previamente debo configurar de que esté todo activo para que me sirva a mí al momento de dibujar. ¿Se entiende? ¿Hasta ahí? Profe, Sí. ¿puede repetir desde cuando cliqué en aceptar que se me trabó la llamada? Desde aceptar, ¿de qué Sí. parte? Eh, Cuando aceptó cuando le cliqueó, le puso todo, seleccionar todo y puso aceptar. Ah, está bien, está bien. Te decía que el comando OSNAP, ¿sí? Yo voy a los parámetros y debo hacer clic en seleccionar todo para que todo esto esté seleccionado. Cuando ustedes estén en el aula, cuando estemos en el aula, lo primero que tienen que hacer es venir acá y corroborar de que esté todo seleccionado. Si no, hacen clic en ese botón y ya está. Y después hacer clic en aceptar. O sea, primero seleccionar todo y después en aceptar. Cuando ustedes hacen clic en aceptar, ya está configurado. Si ustedes hacen clic sobre el botón, se van a dar cuenta si está apagado o no. Cuando está en color celeste, está prendido. Ahí dice referencia desactivado porque con el clic lo desactivé. Hago de vuelta clic izquierdo y ahí me dice que referencia está activada. Entonces ahí ya puedo empezar a dibujar. Hasta ahí habíamos llegado, ¿sí? Entonces les decía, ¿cómo yo puedo configurar un comando? Desde la cinta de opciones, o desde la ventana de comandos si es un comando de dibujo, ¿sí? Como línea o círculo, o de modificar, como es el recortar, chamfer o empalme. Y desde la barra de estado, el comando, principalmente ahora el que vamos a activar, el comando OSNAP o referencia a objetos. Eso es lo que habíamos dicho recién. Entonces, bien, cuando yo active un comando para dibujar, lo que le voy a estar diciendo al programa es que realice una acción, ¿sí? Esa acción puede ser dibujar una línea, dibujar un círculo, generar un empalme, recortar. El programa, para hacer todas esas acciones, va a necesitar otra interacción conmigo, ¿sí? Y esa interacción me la va a ir pidiendo. 3 cosas me va a pedir el programa, o no en ese orden, pero me puede ir pidiendo el programa. Puede ser, me puede pedir que yo marque un punto, me va a decir, por ejemplo, ingrese un punto, marque un punto. Me puede pedir que seleccione uno o más objetos, o me puede pedir que yo ingrese un valor, ¿sí? Una magnitud.
Cuando me pide realizar un punto, ¿cómo voy a realizar un punto? AutoCAD, la forma de marcar un punto en el plano de trabajo, hay dos. Una es ingresar por la ventana de comando las coordenadas, un valor de X y un valor de Y si fuese cartesiana, o un valor de un ángulo y una distancia si fuese una coordenada polar. O la otra forma de dibujar, más fácil, más directa, es haciendo un clic con la tecla izquierda del mouse en pantalla, en cualquier lugar, aleatoriamente en cualquier lugar. Entonces, si yo quiero, el programa AutoCAD, ¿dónde veo yo lo que me está pidiendo AutoCAD? Por la ventana de comandos se va a ver todo lo que yo ingreso a AutoCAD por teclado y voy a ver todo lo que el programa me va a ir pidiendo, ¿sí? Entonces, yo puedo ingresar un punto por coordenada o, como vamos a trabajar nosotros, es por simplemente moviendo el cursor en la pantalla y haciendo un clic izquierdo, ya automáticamente me toma el programa como que ese clic es un punto, ¿sí? Donde yo haya ubicado el cursor. La otra forma, a ver, lo podemos ir escribiendo acá para que les quede. Las formas, vamos a cambiar el color. Bien. Puede ser realizar o marcar un punto. Esa puede ser una opción, si algo que me pueda pedir el programa. Lo otro que me puede pedir es seleccionar uno o más objetos. Y lo otro que me puede llegar a pedir el programa es que ingrese que puede ser ingresar un valor o una magnitud. Realizar o marcar un punto ya dijimos. Tecla de la izquierda del mouse, yo ingreso un punto en cualquier lugar de la pantalla. Seleccionar uno o más objetos. ¿Cómo yo selecciono un objeto? Primero, ¿qué es un objeto? Un objeto es una línea o un círculo, ¿sí? Si yo tengo más de una línea dibujada, tengo dos líneas dibujadas, voy a tener dos objetos. Cuando yo los seleccione, se van a seleccionar en forma separada, ¿sí? Entonces, para seleccionar uno o más objetos, lo que hago es sobre el objeto con tecla izquierda del mouse, un clic y automáticamente el programa va a seleccionar ese objeto. Y ingresar un valor o una magnitud, AutoCAD me va a pedir en algún momento cuando yo activa algún comando que yo ingrese una medida, un valor, perdón. Ese valor puede ser un ángulo, puede ser un radio, puede ser una distancia, pero cuando yo ingrese ese valor, no debo poner ningún símbolo, es decir, no puedo poner, si me pide ingrese el grado de rotación, por ejemplo, yo ingreso 30 y el símbolo grado está mal, AutoCAD me lo va a considerar como un error. Yo simplemente debo ingresar el valor 30. AutoCAD ya va a saber que el valor que yo ingrese va a ser un grado, porque fue lo que me pidió, ¿sí? Si me pide que ingrese una distancia, y yo ingreso 15, AutoCAD ya sabe que es una medida de distancia, porque fue lo que me pidió. Está bien, no hace falta especificar con algún símbolo de qué es lo que yo estoy ingresando. Así que estos son al momento de activar, las tres cosas que me puede llegar a pedir el programa para seguir trabajando con ese comando que yo activé. ¿Se entendió hasta ahí? Sí, sí, profe. Buenísimo. Vamos entonces ahora, otra vez a mostrar la pizarra. Para trabajar sobre la pizarra. ¿Estamos? Lo que dijimos, y vamos a empezar a trabajar sobre estos comandos, ¿sí? Línea, círculo, recortar, empalme, chaflán y el comando OSNA. Bien, trabajemos primero con el comando línea. Vamos a ver, hay dos formas de hacer línea.
Una es una línea con 2 puntos. Las líneas con 2 puntos, vamos a escribir la secuencia de ejecución, ¿sí? Una secuencia. ¿Cuál es la secuencia de ejecución? Los pasos a seguir para hacer una línea con 2 puntos. Lo primero que yo tengo que hacer es activar el comando línea. Vamos a poner activar línea. ¿Sí? Ya cuando hablamos de línea, ya hablamos de comando, ¿sí? Activar línea. Lo segundo que yo voy a hacer, perdón, acá como voy a dibujar, antes de activar el comando línea, voy a activar el comando OSNAP. Porque lo vamos a utilizar después. Pero siempre, por primera vez, activo el comando OSNAP. Si yo hago una línea y no dibujé nada antes, lo activo el comando OSNAP y después, en los próximos dibujos que esté haciendo o la construcción de mi dibujo, yo no lo tengo que activar de vuelta. Ya siempre, antes de comenzar, lo activo. Normalmente, si yo lo activo una vez, cuando yo abro el programa de vuelta, ya está activo, ¿sí? Pero bueno, en este caso vamos a refrescar que el comando OSNAP tiene que estar activo. Entonces, lo primero que hago es activar ese comando. Lo segundo, como voy a hacer una línea, debo ahora sí activar el comando línea. Cuando yo activo el comando línea, el programa, ¿desde dónde lo activo? Como vimos, desde la cinta de opciones de arriba o ingresando el nombre del comando que es línea y automáticamente el comando se activa. Lo tercero que voy a hacer es lo que automáticamente el programa me va a pedir. El programa me va a pedir que yo ingrese un punto. Entonces, yo voy a ingresar un punto P1. ¿Cómo lo ingreso? Como vimos recién, la forma de ingresar un punto, con un clic con la tecla izquierda del mouse en algún lugar de la pantalla. Voy a ingresar un punto 1. Cuando yo ingreso el punto 1, automáticamente AutoCAD me va a pedir por pantalla que ingrese un punto 2. Entonces yo voy a ingresar un punto P2. Cuando yo ingreso el punto P2, automáticamente AutoCAD me va a generar una línea entre esos dos puntos. ¿Sí? Así funciona la creación de una línea con 2 puntos. ¿Se entendió? Es simple, pero tenemos que entender la secuencia, cómo funciona. ¿Lo pudieron entender eso? Sí, profe. ¿Sí? Bueno. Ahora vamos a ver otra línea. Que es la línea con punto y distancia. Esta línea, la secuencia es la siguiente. Primero, ya no activo de vuelta el comando OSNAP porque ya lo activé cuando dibujé la línea anterior. Si yo estoy recién comenzando a dibujar, debo activar el comando OSNAP, ¿sí? En este caso lo vamos a activar siempre. Lo vamos a poner como que tenemos que ver que esté activado. Lo segundo, siempre como voy a hacer una línea, no importa qué tipo de línea, debo activar el comando línea. Lo tercero, AutoCAD me va a pedir un punto. Yo debo marcar ese punto. ¿Cómo lo marco? Con la tecla izquierda del mouse en el área de trabajo. O sea, ingresar un punto P1. Y el cuarto, AutoCAD me va a pedir, creo que moví todo, vamos a hacerlo un poquito, vamos a borrar acá. Cuarto, vamos a dibujar acá el punto P1. Entonces, lo cuarto que me va a pedir AutoCAD es lo mismo que acá arriba, que ingrese un punto P2. Yo puedo ingresar un punto P2, pero si yo ingreso otro punto en cualquier lugar de la pantalla, me va a hacer una línea como la de arriba, con 2 puntos. Entonces, si yo acá ingreso un valor, AutoCAD lo que va a decir es que hoy va a ser una línea igual, pero con un punto
y va a tomar como referencia donde esté ubicado el cursor del mouse, supongamos que el cursor esté ahí, y va a hacer una línea que va a comenzar donde está el punto P1 en la dirección del cursor, pero la distancia que va a tener esa línea va a ser igual al valor que yo ingrese. ¿Se entendió? ¿Lo entendieron, chicos? Sí, profe. Otro ejemplo. Activo el comando OSNA, activo el comando línea, marco el punto P1, es este punto que está acá. Antes de ingresar el valor, yo voy a ubicar el cursor donde yo quiero que vaya, la línea. Acá lo pongo en forma horizontal. Entonces, ingreso el valor que yo quiero que tenga la línea y automáticamente en esa dirección va a ser la línea con el valor que yo quiera. Entonces, yo de esta forma, cuando hago una línea con punto y distancia, no es más que hacer una línea a una distancia determinada en un sentido que yo elija. Yo acá estoy eligiendo el sentido por donde que va a llevar la línea y el valor de distancia que va a tener la línea y el punto de inicio. Entonces yo ya tengo un control total de la línea a dibujar. ¿Se entiende? Sí. Bien, entonces vamos a ver qué pasaría, siguiendo con el concepto de línea. Yo tengo dibujada una línea, ¿sí? Esta línea la voy a llamar L1. Ahora, ¿qué comando utilicé para dibujar esa línea? Un solo comando, el comando línea. ¿Sí? Que yo sé que utilicé. Ahora, yo activé el comando OSNAP, lo activé, pero el comando que utilicé es el comando. Ahora vamos a hacer una línea L2. Presten atención acá. Si yo, para hacer una línea L2, voy a poner la secuencia acá. Vamos a dibujar L2. Entonces, la secuencia es, primero, no activo el comando OSNAP porque si ya tengo una línea dibujada es porque ya lo activé. Entonces, yo acá no tengo que activar el comando OSNAP porque ya está activo. ¿Se entiende hasta ahí? Sí, profe. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí, Sí, profe. profe. Bien. Entonces, lo que sí, si yo quiero hacer una nueva línea, sí o sí debo activar el comando línea nuevamente. Entonces, lo activo. Bien. Hasta ahí estoy repitiendo los mismos pasos que hice anteriormente. Lo segundo es que me pide que yo ingrese un punto P1, que es el punto P1 de mi nueva línea L2. Ahora, ese punto P1, debes de hacerlo en cualquier otro lugar, lo quiero hacer justo donde termina L1. Entonces yo me acerco con el cursor del mouse y cuando yo me estoy acercando al cursor al extremo de esa línea me va a aparecer un rectángulo azul. ¿Y qué es ese rectángulo azul? No es más que el comando OSNAP, que me ayuda a mí a dibujar de forma precisa. Que cuando yo me acerque a dibujar un punto, el comando OSNAP lo que va a hacer es me va a remarcar los puntos de ese objeto. ¿Cuáles son esos puntos? Un extremo, si yo me acerco al otro extremo, me va a remarcar en azul el extremo. Si yo me voy acercando al centro de la línea, me va a remarcar exactamente con un triángulo el punto medio de esa línea. Entonces, si yo hago un clic cuando se me remarque, automáticamente el punto 1 lo va a colocar en ese extremo. ¿Sí? Entonces, cuando yo hago clic en en el cuadrante que me está marcando acá, ahí se va a marcar el punto 1. Lo tercero que me va a pedir que ingrese un punto P2. Entonces yo ingreso un punto P2. Acá, por ejemplo. Y ahí automáticamente me va a generar una línea que va a comenzar donde finalizó L1 y va a finalizar en P2. Pero esta línea es precisa. Comienza precisamente donde termina la línea L1. Y eso se produjo gracias
a tener el comando OSNAP activado. ¿Se entendió? Sí, profe. Bien, acá yo tengo dos objetos. Tengo el objeto L1 y el objeto L2. Dos líneas. Para realizar estas dos líneas, yo tuve que activar el comando OSNAP, porque lo utilicé para hacer esta línea, L2, y el comando línea. Dos comandos utilicé, el comando línea lo utilicé dos veces y el OSNAP una sola vez. Ahora bien, esto es lo que sería el comando línea. Una parte del trabajo práctico, nosotros le preguntamos cómo funciona el comando línea y así funciona el comando línea. El comando línea funciona una vez activado, marcando un punto P1 y un punto P2, o marcando un punto inicial, ubicar el cursor en una dirección e ingresar un valor de distancia. De esa forma funciona el comando línea. ¿Sí? Cuando tengan la pregunta en el trabajo práctico, vuelvan o revean esta parte, esta sección que estamos trabajando, y van a tener la respuesta a ese punto. ¿Está bien? Bueno, sigamos con otro comando. Ahora vamos a trabajar sobre el comando círculo. El comando círculo, la secuencia es, lo primero, activar el comando OSNAP, ¿sí? Lo primero que voy a dibujar. Lo segundo es activar el comando de dibujo, en este caso el comando círculo. Lo tercero que me va a pedir es que ingrese un punto P1. ¿Cómo lo ingreso? Como vimos anteriormente. ¿Sí? Con un clic en la pantalla. Y lo cuarto, que ingrese un valor que va a ser el radio. ¿Sí? Entonces, con ese punto, lo que va a hacer es, y con el radio, dibujar una circunferencia, un círculo, cuyo punto de centro va a ser el punto P1 y cuyo valor de radio va a ser el valor que yo ingresé en la secuencia en el cuarto paso. Eso es el comando círculo. Ahora vamos a ver otro comando que es el comando recortar. El comando recortar, o para ver el comando recortar, vamos a marcar, dibujar tres objetos. Un círculo, una línea y otra línea. La secuencia del comando recortar es, primero, activar el comando recortar. Y después, lo segundo, marcar o seleccionar, mejor, los segmentos a recortar. ¿Cómo lo selecciono? Como seleccionaba objetos, con un clic con la tecla izquierda del mouse. Ahora bien, ¿qué segmentos puedo recortar? Acá yo tengo tres objetos. Tengo L1, L2 y una circunferencia. Esta línea L2 va a estar compuesta por 1, 2, 3, 4 segmentos. ¿Qué me componen esos segmentos? Las intersecciones con otros objetos. Es decir, yo acá tengo un segmento hasta que encuentre una intersección. Este es otro segmento. Y voy a marcar de otro color, pero acá este es otro segmento de la misma línea y este es otro segmento. Entonces, cuando yo haga un clic sobre esos segmentos, automáticamente lo que va a suceder es que se va a recortar el segmento que yo marque.
¿sí? Por ejemplo, si yo, vamos a ver cuántos segmentos tiene la circunferencia. La circunferencia tiene un segmento, dos segmentos, 3 y 4 segmentos la circunferencia. Entonces, cuando yo me acerco y marco este segmento, lo que voy a hacer es simple que el programa va a recortar hasta que encuentre la intersección que me limite ese segmento. Y voy a ir obteniendo este objeto complejo, ¿sí? Ahora, si yo quiero recortar este segmento que hay acá, este segmento ya se separó de L2, ya pasó a llamarse L3, porque ya es una línea independiente. O sea que L3 ya no está separado en segmentos. Entonces, si yo quiero recortar esta parte y hago activar, recortar, seleccionar el segmento, selecciono este segmento, no lo va a recortar. ¿Por qué? Porque L3 no tiene segmentos para poder recortar, ¿sí? Porque este L3 ya se transformó en una línea al quedar separado de L2. En cambio, este L2 sí está todavía está compuesto por dos segmentos y puedo seguir recortándolo. ¿Se entendió lo que dije, lo que expliqué recién de recortar? Sí. ¿Sí? ¿Les quedó alguna duda de esto? No. Bien. Ahora vamos a ver Profe, los dos comandos. Sí. para eso del comando recortar, ¿no hace falta activar el comando OSNAP? Sí, pero yo ya vengo de dibujar círculos y líneas. Ah, ok. Yo acá dibujé L1, acá cuando dibujé L1 ya activé el comando OSNAP. Cuando dibujé L2 ya no lo activé el comando OSNAP, porque ya viene activado de L1. Y cuando dibujé la circunferencia pasó lo mismo, ¿sí? Entonces, cuando ya empiezo a recortar, esto ya es de modificar. Ya vengo de haber dibujado algo con el comando recortar. El comando recortar, a ver, busco otro color. El comando recortar ya pertenece al grupo de los comandos de modificación o edición, ¿sí? El comando círculo y línea era comando de dibujo. Entonces, generalmente, cuando yo utilizo un comando de modificación, el comando ya voy a modificar algo que ya dibujé. Y recuerden que el primer dibujo que uso, utilizo el comando OSNAP y ya después no lo activo más, lo utilizo siempre porque está activo. ¿Está bien? Sí, profe. Bien. Entonces, si entendieron esto, vamos a ver los dos últimos comandos, que es el comando empalme y el comando chaflán. El comando empalme lo que me permite a mí el comando empalme es, si yo tengo dos líneas que se cortan o no, pero se tienen que intersectar en algún punto, o se deberían intersectar si yo proyecto esas líneas, es generar una unión, ¿sí?, en forma de curva. Esa unión en forma de curva, los pasos son los siguientes. A ver, lo voy a hacer acá abajo. Primero, activo el comando. En este caso, empalme. Segundo, ingreso el radio. Es el radio de la curva que voy a utilizar, ¿sí? 4, selecciono L1. ¿Cómo selecciono L1? Con un clic sobre la línea. Y quinto, selecciono L2 con otro clic. Y automáticamente el programa me va a hacer la curva con ese radio y me va a borrar los sobrantes, ¿sí? De esta forma simple trabaja el comando empalme. Vamos a ver el comando chaflán. El comando chaflán también funciona con dos líneas que se pueden intersectar o no,
pero AutoCAD considera que en algún punto se intersectan, ¿sí? En un punto. Entonces, este comando me va a pedir, lo primero que tengo que hacer es activar el comando. Lo segundo que tengo que hacer es ingresar una distancia 1. Vamos a considerar esa distancia 1 desde el punto de intersección sobre una de las líneas, una distancia de 1. Lo tercero que debo hacer es ingresar una distancia 2, que la distancia 2 va a ser la distancia desde ese punto sobre la otra línea, va a estar la distancia 2. Y lo cuarto que yo tengo que hacer es seleccionar L1 y lo quinto es seleccionar L2. O sea, yo marco L1 y marco L2 y automáticamente lo que va a hacer es unir desde este punto a este punto con una línea y me va a borrar el sobrante de ese empalme, de ese chaflán, ¿sí? Entonces, si ustedes miran acá, este de 1 y este de 2 pueden tener valores distintos, ¿sí? Yo puedo tener una línea acá y otra línea acá, esto es L1 y esto es L2, y yo activo el comando chaflán. Ingreso una distancia de 1 y la distancia de 1 puede ser que venga hasta acá. Ingreso la distancia de 2 y puede ser que la distancia de 2 sea mucho más grande. Después selecciono L1 con un clic, marco con un clic esta línea, marco con un clic esta otra línea y la figura resultante va a llegar hasta ahí, va a unir esto acá y va a llegar ahí. El programa va a borrar de 1 y de 2 y me va a quedar una pieza de esta forma, donde lo que hizo fue borrar el segmento de 1 y borrar el segmento de 2 para generar la nueva pieza usando un desbaste o un chaflán. ¿Se entendió? ¿Lo pudieron entender? Sí, sí. ¿Sí? Perfecto. Vamos a ver cómo andamos de tiempo. Bien, ¿estamos bien? Bueno, acá ya entramos al final, ¿sí? A lo que sería el punto 3 del trabajo práctico, que es donde ustedes tienen que empezar a analizar esto que o que vamos a trabajar ahora. Yo ahora voy a marcar acá para que nos acordemos de los nombres de los comandos que vimos, ¿sí? Lo vamos a poner acá, a ver. Línea, círculo, chaflán, empalme, recortar y OSNAP. Entonces, si yo voy a hacer un rectángulo, que esto tiene 10 y 5, yo les pregunto ahora, ¿qué comando yo utilizo para hacer esta pieza? El comando OSNAP y el comando línea. Perfecto, ninguno más. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo todos? No escuché la pregunta. Para hacer este rectángulo que tiene 10 por 5, ¿qué comandos yo utilicé? Y el compañero me dijo... OSNAP y línea. OSNAP y línea. ¿Por qué? Porque yo arranco desde este punto P sub 1 a una distancia de 10, porque yo pongo el cursor por acá arriba, ingreso el valor 10 y ya genero esta línea de 10 perfecto. Otra vez activo el comando línea, me paro en este extremo,
genero esta línea porque dejo el cursor en este sentido y ahí genero la línea de 5. Gracias al comando OSNA me paro en ese extremo de esta línea que ya creé, ¿sí? Este es L1, este es L2. Entonces, en el extremo de L2, dejo el cursor en forma vertical, ingreso un valor de 10, entonces se me va a hacer esta línea hacia acá. Y acá puedo utilizar línea con distancia también, pero yo ya tengo L1, L2 y L3, entonces la L4 lo voy a hacer desde este punto P1 hasta este punto P2, que ya lo tengo creado. Hago clic, clic y automáticamente genero la línea sin ingresar el valor de 5, porque yo ya sé que se va a cerrar sola. ¿Está bien? Entonces, de esta forma, yo activé 4 veces el comando línea y utilicé 5 veces, perdón, el comando OSNA. ¿Por qué? Lo utilicé de acá hasta allá una sola vez. De acá hasta acá, otra sola vez, 2 veces. De acá hasta acá, 3 veces. De acá a acá lo utilicé en los dos extremos. Entonces lo utilicé 4 y 5 veces el comando OSNA. ¿Se entendió? Profe, Sí. si yo tengo L1 y L2, ¿no puedo usar el comando empalmar después? ¿Para hacer qué cosa? Si yo No, tengo o sea, ahí, sí. ¿No se puede unir esas dos líneas que ya tenemos? O sea, poniendo un solo punto, que sería el L3. yo tengo acá y vos querés unir este con este. No. Donde está posicionado L3, o sea, donde termina. Y donde Acá, comienza L4. Sí, ahí. pero yo este punto no lo tengo. Pero no Salvo se que yo puede hacer con el empiece de cursor. acá y haga así, de acá voy allá y de acá voy acá. Porque yo lo que tengo que entender es que yo estoy empezando, yo lo empecé a dibujar así. De acá así. Y de ahí a ahí. Ahí estamos. ¿Sí? Entonces, yo el comando que tengo, lo que vos me estás diciendo, quiero entender, es poder desbastar esto para unirlo. Lo estaríamos complicando, pero necesitamos una línea más acá. Sí, ok, no, está. ¿Sí? Solo se usa el comando línea entonces. Sí, con comando línea. Entonces, si nosotros entendimos esto, yo ahora le voy a plantear, porque ahora es cuestión de que usted ahora entra en su cabeza en analizar, ¿sí? Es la parte de la palabra diseño, es donde ustedes empiezan a diseñar. Por ejemplo, voy a hacer una figura donde yo sé, vamos a hacerla ahí. Esta línea tiene 3, este radio tiene, a ver, porque lo tenía dibujado, 2, esta distancia es de 10, esta distancia es de 6, y este círculo de radio 1,5. Estos son curvas, ¿no? Porque tenía radio ahí y radio acá. Le hago la misma pregunta que les hice acá. Para hacer esta figura, ¿cuántos comandos utilicé? Usa el 3. comando OSNA, el comando línea, A el ver, vamos. comando, ¿cómo se llama este? Empalme y el chaflán. No, digo, empalme no, solo chaflán. OSNA, línea Y chaflán. y... No, chaflán me hacía Y líneas rectas. empalme. Ah, ok. 3. 3, Y falta el círculo. y el círculo, ¿con qué lo hacemos? Perdón, Con- ¿cuántos círculos? Con el círculo. Círculo. Ahí está. Ahora sí. ¿Se entiende? Fíjense Sí. lo que están haciendo ahora. Están, porque está bueno que ustedes lo piensen, están viendo una imagen, analizando la imagen y en función de lo que ustedes están analizando, definiendo con qué comando se trabajó. ¿Lo quieren poner en otro dominio? Cuando ustedes van a hacer una instalación domiciliaria o una instalación de un tablero,
Ustedes no pueden ponerse a pelar y a unir cables sin pensar, ¿sí? Ustedes tienen que tranquilizarse, si es un tablero, abrir el tablero y empezar a analizar qué pasa ahí adentro. De dónde vienen los cables, hacia dónde, ver qué es lo que ustedes ven, si ustedes ven si hay algo que es fuera de lo normal, color, olor, ¿sí? Todo lo que ustedes le puede dar un indicio de que algo está mal. Esto lleva un análisis, lo que estamos haciendo acá es análisis de diseño. Estamos analizando el objeto para ver cómo se construyó o para ver cómo lo voy a construir. ¿Se entiende esto? Piénsenlo como hacer un crucigrama, es lo mismo. No es que yo puedo empezar a tirar letras y va a salir el crucigrama. No, no, no. Si yo no analizo lo que estoy escribiendo, voy a perder muchísimo tiempo. El programa de dibujo es un programa de dibujo que me va a asistir y me va a ayudar a hacer cosas precisas. Pero no sirve de nada si yo a mano dibujo una lámina en 2 días y con la computadora la dibujo en 5, la misma lámina. La idea es que lo que dibujo en 3 días lo puedo hacer en media hora con la computadora y para eso yo me tengo que tranquilizar y empezar a mover un poco la cabeza en el sentido de analizar, ¿sí? Ahora, a partir de ahora lo que vamos a hacer mucho es analizar, ver esto, de lo que yo ya sé, ¿qué debo emplear para dibujar esto? Entonces, ahora ya hasta se pone divertido porque empezamos ustedes pueden buscar en internet las piezas que ustedes quieran, van a ver que hay piezas complejísimas y cuando lo empiezan a analizar, pero esto lo puedo dibujar fácil porque esto lo hago así, el otro lo hago así, listo. Eso es lo que queremos lograr. Vamos a ver otro ejemplo, que es una llave, perdón, es una luminaria, es un aplique de pared, ¿sí? Es una luminaria, pero es un aplique de pared simple. ¿Lo ven? Es simple el aplique. Este lo vamos a acotar para tener idea. Esto tiene un radio de 2,5. Esto va a tener una distancia de 5. Y desde acá al centro tiene 6. Bien. ¿Se entendió? Sí, ahí tenés 4 comandos, pues. Bien, ahí ya saltamos ahí nomás. A ver, ¿cuáles son los 4 comandos? Línea, Línea, OSNAP, círculo y recortar. y recortar. ¿Están todos de acuerdo? Yo no entendí para qué era el comando recortar. No entiendo, o sea, en ¿Dónde lo qué está parte lo usando? utilizo. Bien. Acá, para hacer este círculo, cuando vimos el comando círculo, yo necesito marcar el punto central. Entonces, yo como lo voy a dibujar acá al lado. Voy a dibujar esto, ¿sí? Con la secuencia. Dibujo la línea de 5. ¿Cómo la dibujo? Una línea hacia arriba, justo me sirve esta ubicación, ¿sí? Hago una línea hacia arriba, libre de 5. Ahora voy a dibujar esta línea que me va a ayudar a mí a encontrar el centro del círculo. Entonces, me paro en el centro gracias al OSNAP, activo el comando línea. Gracias al OSNAP me encuentro en el centro y hago una línea de 6. Activo el comando círculo. Marco como el punto P1 del círculo el extremo y el radio lo tengo, es 2,5. Hago el radio. Y después, como dijo el compañero, el comando recortar para recortar esta parte que está dentro de la circunferencia que a mí no me sirve como dibujo. Esa línea que yo recorté vendría a ser como una línea auxiliar. Me sirve a mí para poder dibujar el círculo, pero después la debo borrar, porque no es parte del dibujo. ¿Se entiende? Sí, ahora sí. Sí, profe. Bien. Eso es analizar y pensar cómo construir algo, de saber que se construye agregando, ahí le tuvimos que borrar ese pedacito, y entonces sí o sí tuvimos que usar el comando recortar. Muchas veces, bueno, justo acá tengo una caricatura, pero bueno, supongamos que yo tengo esta caricatura, y yo estoy concentrado en esto, a ver, algo así, por ejemplo.
y ustedes quieren buscarle algo a ese dibujo, y la única forma de verlo, capaz que no entiendo el chiste, es alejando, y ahí lo puedo ver mejor a todo el dibujo, y capaz que entiendo el chiste porque el chiste viene de este lado. Con las figuras pasa lo mismo. A ver, si yo tengo una pieza, a ver, permiso, voy a parar. Yo tengo esta pieza. Muchas veces la estoy pensando cómo analizarla, cómo dibujarla. Nos pasa cuando dibujamos en 3 dimensiones, y muchas veces nos centramos acá y la resolución está en ver todo el dibujo, o toda la pieza. Entonces uno la aleja, y cuando la empieza a analizar, le empieza a encontrar cómo dibujarlo. ¿Sí? Entonces, acá pasa lo mismo. Yo lo que les voy a pedir ahora, en el punto 3 de la actividad, es que ustedes inventen, o si quieren buscar por internet, busquen como piezas de dibujo técnico, entonces van a aparecer un montón de dibujos, que hagan, inventen, copien, lo que ustedes quieran, una pieza que esté acotada y donde ustedes puedan ver que se utilizaron todos estos comandos. ¿Sí? ¿Y cómo la van a marcar? Que no sea ninguna de estas 4, ¿sí? Pero ¿cómo la van a marcar? De la siguiente manera. Vamos a ver, por ejemplo, esto. Ustedes van a decir, van a escribir los comandos, van a marcar con un círculo, en este caso el comando línea, y le hacen una sola línea. Acá usaron 2 líneas, no importa. Con que marquen un solo de los comandos donde fue utilizado, es suficiente. El comando OSNAP. ¿Cómo marca el comando OSNAP? Y bueno, acá marcaría el triangulito, acá donde yo dibujé esta línea horizontal, y marcaría ahí. El comando círculo, le hago un circulito al círculo para que yo haga referencia a ese círculo. Y el recortar, ¿cómo lo marco si ya lo recorté? Bueno, escribo punteado lo que recorté, le hago un círculo y hago una línea haciendo referencia a dónde recorté. ¿Se entendió? Profe, ¿un dibujo que tenga los 6 comandos? ¿Eh? ¿Un dibujo que tenga los 6 comandos? Este mismo, si yo le hago acá y le hago así, ya tengo los 6 comandos. Ah, listo. Es más, no tiene los 6 comandos. Pero si yo le recorto este de acá, ahí sí tiene los 6 comandos. Porque este círculo lo tuve que hacer con alguna línea que tuve que hacer. Listo. ¿Se entiende? Ahí entendí. Y a partir de ahí, hay muchísimo. O sea, yo le dije, busquen en internet, si no tienen ganas de hacer, de pensar un ratito, pero... ¿Con toda la medida o no, profe? Fíjense que, no sé, a ver, ahí ya está. No, me faltaría una curva, se la pongo acá ahí. Ahí ya está resuelto. Tienen entre este y este, acá le podríamos decir que no sea tan recto. Ahí ya está. Chaflán, empalme, círculo, líneas y recortar. Para hacer el círculo tuve que usar recortar. ¿La figura tiene que estar toda acotada? Sí, para poder yo saber en qué ubicación dibujé lo anterior, ¿sí? Para que ustedes también empiecen a pensar un poco de tener noción de las proporciones que estamos dibujando. Saber que si esto es 10 centímetros, utilicen la regla nomás con las medidas que ustedes tienen. Esto no puede tener 10, ¿sí? Esto por proporción tiene que tener 6 más o menos. Por ende, este círculo no tiene que ser más de 3 el diámetro. ¿Se entiende? Sí. Sí. Si ustedes lo analizan, esto es muy simple lo que tienen que dibujar. No les estoy pidiendo que me dibujen una pieza que tenga un sentido. Es decir, una pieza que ustedes digan, esto es la parte de la moto, esto es la parte de un enganche. No, no, no. Ustedes piensen cómo funcionan estos comandos y en función de eso generen una pieza. Sí, hay un montón de piezas que tienen sentido. Fíjense esta pieza, esta es una luminaria, un aplique de pared. Tiene sentido porque para la electricidad es algo importante. Cuando ustedes hacen una instalación domiciliaria, esto lo tienen que dibujar. Entonces, tiene un sentido. Y a partir de ahí, en un rato, ustedes cuando hagan la actividad no le va a llevar mucho tiempo. Yo puse 2 o 3 días para realizarla, pero si yo la subo hoy, en un rato ustedes
la realizan, ¿sí? No es que tiene una dificultad que van a tener complicaciones. Si ¿Cuántos puntos tuviese van a hacer en el trabajo? complicaciones, ¿cómo? ¿Cuántos puntos van a hacer en el trabajo? 3 puntos son. Si tienen complicaciones, no se hagan problema. ¿En qué sentido? Yo los voy a activar a ustedes en Google Chat para que me hagan todas las consultas que sea. Yo lo que hago, y les dije jefatura que iba a poner un día para hacer consultas, pero por ahí se les complica a ustedes de coincidir ese día, de querer hacer consulta ese día. Entonces, ustedes cuando hagan la actividad, me pueden hacer la consulta en ese momento. Yo cuando apenas vea la inquietud que ustedes me plantean, se la trato de responder enseguida. Si yo estoy acá en casa, enseguida se la respondo. Tardaré un ratito porque estaré haciendo otra cosa, pero se la respondo, ¿sí? Y si ustedes están conectados, yo estoy conectado, y veo que ustedes me hacen la consulta, automáticamente conectados entre los dos le hago la pregunta y nos preguntamos y nos respondemos, y se sacan la duda. ¿Está bien? Pero digo, no poner un día particular porque de acá a la fecha van a ser 2, 3 días voy a dar. Ustedes me pueden preguntar en cualquier momento y apenas yo, si lo veo que justo me preguntan, como yo estoy disponible, les respondo en ese momento su inquietud. ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? ¿Esta clase la va a subir o no, profe? Sí, esto me lleva un ratito grabarla ahora. Se graba y subo la clase y pegada a la clase la actividad que tienen que resolver. Genial. Para resolver esta actividad no hace falta instalar nada, simplemente mirar esta clase. El que no participó de la clase va a tener que mirar la clase y entender lo que hablamos hoy. ¿Sí? Lo que puede llegar a complicarse si fuese algo complejo es ustedes dibujar una pieza, pero le vuelvo a repetir, si ustedes entendieron bien estos comandos, pueden dibujar no pensando en la pieza, sino pensando en los comandos, ¿sí? Pero estaría bueno que ustedes lo piensen, qué sé yo, fíjense, una pieza, el sacapuntas es algo así, y de un lado, fíjense, esa pieza ya tiene todos los comandos. 2 círculos, póngale 3 círculos. No sé, ahí, y le pueden agregar 3 círculos. ¿Sí? También tiene todos los comandos. ¿Está bien? Sí. ¿Sí? No tiene que tener dificultad. La idea ¿por qué no tiene dificultad? Porque ustedes ya tienen la idea o ya tienen este concepto de estos 6 comandos que estuvimos trabajando. Con estos 6 comandos que estuvimos trabajando, a nosotros nos van a ayudar muchísimo. Cuando nosotros volvamos al aula, se nos va a facilitar muchísimo que ustedes tengan este concepto. ¿Está bien? Sí. Bueno. Profe, Sí. una pregunta, ¿esto es solo un trabajo que vamos a hacer o va a haber otro? Para este módulo significa que yo voy a poner una fecha de entrega, esa fecha ustedes tienen que entregar y después voy a extender a otra fecha de entrega, o sea, para una entrega fuera de término. Y con eso nosotros ya estaríamos cerrando este módulo de esta semana de clases. Ustedes después van a tener que pasar a otra sección, ¿sí? Cuando pasan a otra sección, tenemos que trabajar esto mismo con el otro grupo, y si nosotros volvemos a la presencialidad, bueno, va a ser distinto. Pero si ustedes vuelven a esta sección, ¿sí? Vuelven a esta sección rotando en forma virtual, avanzamos sobre otros contenidos de AutoCAD que vamos a ya meternos más en la secuencia de acción, pero puntual de AutoCAD. Ya ustedes van a ir viendo cómo yo voy a ir haciendo todo esto en AutoCAD, para después, la última secuencia sería que ustedes se sienten y empiezan a dibujar todo lo que nosotros hagamos. Pero hasta acá sería esta actividad. Cuando ustedes vuelvan otra vez a esta rotación, si es virtual, y nos volvemos a encontrar acá en la virtualidad, va a haber otra teoría con otros conceptos y otra actividad distinta. ¿Se entiende? O sea que Sí. rotamos talleres por semana. En verdad, vamos a rotar es por cada 10 días, me parece, o 12 días. Pero bueno. Sí, o sea, porque yo me preguntaba, o sea, porque esto era un trabajo para acreditar la materia, pero no, o sea, vamos a rotar a los talleres cada tanto. Claro, la materia la vamos a dividir en módulos, ¿sí? Cada rotación que ustedes pasen por acá, vamos a completar un módulo. La materia va a corresponder de varios módulos, por esto de que ustedes están en burbujas y todo este lío que tenemos, ¿sí?
Entonces, como acá no van a estar viniendo un día sí, un día no, un día sí, un día no, en el taller ustedes también van a venir toda una semana acá o más de una semana a estar acá. Entonces, en esa semana yo les doy clase de consulta y le doy tiempo para que ustedes realicen esa actividad y aquel que se conecta tarde que tenga una fecha para entregar. Con esa fecha para entregar yo los voy a evaluar de esto que di hoy, ¿sí? Lo que pasa es que, bueno, estamos en una que yo esta clase se extendió un poquito, pero yo la podría dar en 2 veces separadas, pero lo que pasa es que a mí se me complica de que si yo la separo en 2, hoy doy toda la clase, y si hubiese dado la mitad de la clase y mañana daba otra parte de la clase y se conectaba un alumno que no vino a la primera clase, era para los que vinieron a las 2 clases estar repitiendo lo mismo. Entonces, prefiero dar bien compacta una clase media completa para los que están y aquellos que no participaron de que después vean el video completo y traten de entender. Si tienen alguna duda, el canal de chat está para sacarse todas las dudas que tengan. Llegado al caso, ustedes no entienden algo, en el caso de ustedes, la primera parte es fácil, pero de la segunda parte no se entiende algo, generamos otra clase automáticamente virtual y ahí nos sacamos todas las dudas. Pero la idea es que sean entendibles todo lo que estamos trabajando, ¿sí? Sí, profe. Profe, yo Sí. tengo una duda. ¿Sí? En el caso de que yo agarre una imagen y se repitan los comandos, digamos, Sí. marco 6 y si hay más no importa, o sea, si ponerle que hay 3 veces un círculo. Fijámonos en este ejemplo de acá. Yo acá hay 2 líneas, Sí. únicamente uno, Ah, ok. ¿sí? Que estén los 6 comandos y 6 líneas nomás que vayan al dibujo. Ah, bueno. Porque yo con saber que ustedes me identifican qué comando es el línea, que no me vaya de línea al círculo, porque entonces está bien. El círculo se hace con una línea también. Es una línea, si queremos pelear, podemos estar toda la tarde. Pero digo, ese comando no me hace el círculo este. Ese comando línea me hace alguna de esas 2 líneas. Entonces, yo de esa forma, después cuando estemos en el aula y yo hable de líneas, yo sé que ustedes no me van a estar diciendo, pero yo el círculo no estoy haciendo fuerza con la línea y no me sale el círculo. Y bueno. ¿Sí? Ah, sí, entendí. ¿Sí? Así que ustedes ponen, como dice acá, colocan todos los comandos y de cada comando que salga una sola línea a una sola parte del objeto donde se esté utilizando. Nada más que eso. Supongamos que si fuese este rectángulo y la línea va ahí, que vaya a una sola línea, no tiene que ir a todas las líneas. ¿Está bien? Sí, profe. Sí. Bueno, ¿alguna otra duda que tengan? Profe, las acotaciones, ¿cómo las hacemos? ¿Cómo las hacemos? ¿Cómo? Sí, ¿cómo las hacemos? La acotación del círculo. Y Como en las dibujo. líneas Hacemos el radio, marcamos el radio. ¿Cómo? las fechas No de te entendí la acotación, por pregunta. ejemplo. Primero me confundí, pensé que hablaba de rotaciones del taller, pero ¿cómo? Las acotaciones y Ah. las líneas y las fechas de acotación, ¿cómo las hacemos? ¿Cómo lo hacen siempre? Van a ser como un círculo. Lo ideal sería que lo hagan de otro color para identificar que no es una línea de dibujo, ¿sí? Marcan ahí, esa es una cota de radio. ¿Sí? Siempre sale del centro. ¿Está bien? Siempre cuando marcan una cota, tocan el borde que genera el radio y si fuese un diámetro, debería estar tocando los 2 bordes. ¿Esa es la pregunta? Sí. Está bien. Sí, de esta forma no se compliquen mucho con eso, pero si lo hacen con lápiz, por ejemplo, hagan las cotas con lápiz y el dibujo háganlo con lapicera, remárquenlo con lapicera, ¿sí? O con algún color. ¿Está bien? Y en el programa hay como algún comando de acotación o algo así, o lo hacemos con las líneas nomás. No, en el programa, por ejemplo, vamos a hacer esto que estaba ahí. Fíjense lo que voy a hacer acá. Dejo el comando hacia arriba, escribo 5.
¿Sí? ¿Se están viendo ahí la pantalla? Sí, profe. Bien. Vamos a hacer el comando línea, lo activo. Fíjense que me acerco al punto medio y me aparece un triángulo verde. Hago un clic, dejo el cursor hacia la derecha, ingreso 6, enter, me hizo la línea. Voy a círculo. Me voy al extremo, se me aparece el recuadradito verde, hago clic ahí y me va a generar el círculo. Este tenía radio 2,5. 2.5. Voy al comando recortar, toco acá y automáticamente ya está hecha la figura. Y después tenemos comandos para acotar. Fíjense que esto sale solo. ¿Sí? No tiene línea, marco un punto. Fíjense que también me ayuda el comando OSNA para acotar. Y acota, a ver, del extremo al centro, y ahí ya estaría acotado. ¿Sí? El programa lo hace solo. ¿Sí? No, de eso ni se preocupen porque después lo vamos a ir viendo cómo configurar cotas, cómo hacer un montón de cosas de dibujo, que ustedes todo lo que antes costaba ahora lo hacen rapidísimo. Pero lo que es importante, real, es que ustedes empiecen a pensar en diseñar, a pensar con qué herramientas van a utilizar para dibujar algo. Es un paso. Si ustedes entienden bien esto, después, por ejemplo, nosotros a los chicos de mecánica ya directamente le enseñamos a dibujar en 3 dimensiones y es simple, es muy simple, pero tienen que ponerse a pensar esto, a entender cómo utilizar las herramientas que tenemos. Cuando es así, te pueden ver todas las figuras que ustedes quieran ver, ustedes, pero esto es re fácil hacerlo, esto es re fácil. Sí, siempre es fácil cuando lo conocemos. Cuando no conocemos es difícil, pero cuando lo aprendemos, van a ver que se les va a abrir el panorama de, por ejemplo, dibujo en este caso, ¿sí? Con programas. ¿Está claro? ¿Se entendió? Sí. Bueno, ¿Hoy va a entregar el trabajo, profe? ¿Cómo? Sí, hoy va a entregar el trabajo. Sí, hoy cuando se termine de de grabar las clases, yo la dejo de grabar y esto lleva un tiempito, qué sé yo, no sé si lleva media hora hasta que se sube a la red y yo ahí lo que hago es subo este material o sea, subo la clase y seguido de la clase subo el material. ¿Por qué hago de esta forma? Porque si yo llego a subir el trabajo práctico y hay alumnos que no estuvieron en la reunión, no van a saber cómo hacerlo. Entonces, primero que hago es subir la reunión y seguidamente el trabajo práctico. ¿Sí? Van a estar juntos ahí. Profe, no entendí. ¿Hay que hacerlo en AutoCAD o a mano? No. Olvídense del AutoCAD. Olvídense del programa. No tienen que hacer el programa, tienen que hacer esto que está acá. Ustedes agarran, por ejemplo, lo que va a suceder es esto. Una hoja de papel donde va a estar el punto 1 que ustedes van a desarrollar, que es teórico, el punto 2 que es teórico, porque le va a hablar sobre los comandos, ustedes van a tener que hablar sobre estos comandos que vimos acá, por ende no tienen que poner nada, no tienen por qué prender la computadora, salvo que si quieren usar el Word, lo pueden hacer en Word nada más. Y después, esto que tenemos marcado acá, es lo que ustedes tienen que dibujar ahí. Esto tiene que estar dibujado en la hoja como punto 3. ¿Se entendió? Okay. Sí, es que me había confundido porque había entrado a AutoCAD y había dibujado cómo acotar y eso. No, porque un compañero ahí me preguntó si después para acotar en AutoCAD era difícil. Entonces yo le hice ese ejemplo para que vean que era fácil, nada más. Ok. ¿Sí? De AutoCAD, de instalar, de usar el programa, no tienen que usar nada. Lo que yo quiero es que lo dibujen a mano alzada y que me identifiquen dónde en ese dibujo que ustedes hicieron y acotaron hay una visión de que se utilizaron comandos que después vamos a utilizar nosotros en AutoCAD. ¿Está bien? Sí. Bien. ¿Alguna duda quedó por ahí? Aprovechen a sacar. No, profe, nada. ¿No? No, profe, quedó todo claro. Buenísimo. Bueno, muchas gracias por haber participado.
fíjense en Classroom, en el aula. Yo voy a subir la actividad del día de hoy con la clase y también, si cualquier duda que tengan, yo los voy a habilitar en Google Chat para que puedan hacer las consultas que quieran también por ahí. ¿Está bien? Sí. Bueno, chicos, muchas gracias por haber participado. Bueno, profe, chao. Chao, Chao, profe. profe. Fin de semana. No, profe. Chao, chao. Chao, profe, buen fin de... Igualmente, chao. Sí, ¿cómo te fue, pa? Ahí estoy. Todavía terminé. Sí, te fue en esta.